Hola, continuamos con el desarrollo del tema 11, mutaciones cromosómicas numéricas, y en los videos anteriores vimos la autopoliploidía. Vamos a continuar con el desarrollo de alopoliploides. Vamos a denominar alopoliploides a todas las especies que tienen un nivel de ploidía que es superior al diploide, pero a diferencia de los autopoliploides, estos tienen genomios diferentes. Entonces, un halotetraploide está denominado como 2N igual a 4X igual a AABB. Recuerden que en este caso esas letras corresponden a genomios enteros y en este caso a dos genomios diferentes. Por un lado el A, por otro lado el B. Y si hablamos de un halohexaploide, vamos a estar en presencia de un individuo o de una especie que es 2N igual a 6X igual, por ejemplo, a AA, BB y DD. Cada cromosoma en este caso tiene su homólogo, o sea, los cromosomas del genomio A tienen su homólogo en el otro genomio A. Por lo tanto, en meiosis no vamos a encontrar los problemas que veíamos en los autopoliploides, sino que siempre van a formar bivalentes. Por lo tanto, no hay problemas de apareamiento en meiosis y se comportan como diploides. A eso se lo conoce como diploidización de los alopoliploides. ¿Cuáles pueden ser los orígenes? Uno es hibridación entre especies del mismo género o de géneros afines y una duplicación natural de los cromosomas de SF1 estéril. También puede ser por la no reducción de gametos en el híbrido F1 o encuentro de dos gametos no reducidos. Y también, como vamos a ver más hacia el final, la creación, utilizando colchicina, de alopoliploides artificiales. Entonces, la reproducción sexual normal, como ya sabemos, requiere de la presencia de dos cromosomas de cada clase, pero dos especies que están relacionadas, a pesar de tener una organización genética diferente, porque los procesos evolutivos así lo determinaron, se pueden cruzar. Entonces, en el esquema general, el cruzamiento natural de dos especies que están relacionadas va a producir un híbrido F1 que tiene genomios diferentes. Por lo tanto, en la fase reproductiva, obviamente, es estéril porque lo que nos encontramos son univalentes en ese F1. Por lo tanto, la meiosis va a ser desbalanceada, lo que da una alta esterilidad. ¿Qué necesitan esos híbridos para ser fértiles? Que haya una duplicación espontánea del número de cromosomas en el tejido germinal. Cuando eso ocurre, cada cromosoma ya tiene su homólogo, por lo tanto la meiosis es normal, la fertilidad está restaurada, con la consecuencia de que lo que se formó es una nueva especie, y esa especie es distinta a las dos especies que le dieron origen. Ese hallazgo fue un gran descubrimiento en todo lo que es hibridación interespecífica, y vamos a ver algunos ejemplos de plantas que son muy comunes y plantas cultivadas que son alopoliploides. Por ejemplo, el trigo pan, Triticum aestivum, el algodón, el maní, girasol, los nabos, la frutilla o frambuesa, Paspalum, tanto dilatatum como notatum, Festuca arundinacea, algunos bromos. Bien, son todas especies de amplio conocimiento y que tienen una alta importancia a nivel agronómico. Es una forma de evolución y esta forma de evolución produce un aumento de potencial de variación por dos razones. La primera es que incrementa el número de genes que se pueden mutar, por lo tanto la base genética disponible para mutación es muy grande, y por otro lado se combina el potencial de variación de dos especies en una sola, y muchas veces se pueden combinar las características más importantes de ambas especies, como vamos a ver en algún ejemplo más adelante. Hay un ejercicio que es muy útil en mejoramiento, que es la deducción de ancestros de los alopoliploides. ¿Qué significa esto? Deducir el origen y el grado de relación que hay entre especies diferentes y que son parientes o están emparentadas a los alopoliploides actuales.
Esos posibles ancestros tienen importancia científica y práctica porque permiten recuperar variabilidad que se perdió o características que se perdieron a través de los años o de la evolución. ¿Cómo hacemos? Bueno, la deducción se hace a partir de cruzas y análisis del comportamiento de la F1 que permiten deducir las relaciones de parentesco entre las especies cultivadas o los alopoliploides y los parientes silvestres que pueden estar disponibles. El método consta de efectuar cruzamientos entre el alopoliploide cultivado y aquellas especies que consideremos que pueden ser ancestros comunes de ese alopoliploide, analizar luego la meiosis y ver el comportamiento de los cromosomas y luego resintetizar el alopoliploide. Por lo tanto, debe contarse con una buena colección de especies diploides que nos parezcan que pueden ser ancestros de la especie cultivada. Vamos a ver el primer paso entonces. Cruzamos el alopoliploide natural con lo que nosotros consideramos ancestros y analizamos la meiosis. Entonces tenemos el alopoliploide cultivado que tiene un nivel de ploidía tetraploide, o sea que es un halotetraploide, y lo cruzamos con un supuesto ancestro. ¿Qué vamos a analizar o qué vamos a ver en SF1? Vamos a analizar la meiosis de ese híbrido F1 y lo que vamos a ver que tenemos bivalentes del genomio A, porque tenemos dos copias del genomio A, por lo tanto esos cromosomas van a formar bivalentes, y el genomio B, como no tiene su homólogo, va a formar univalentes. Entonces, cuando en ese híbrido F1 vemos bivalentes, estamos seguros de que hay genomios en común. Entonces agarramos el mismo alopoliploide y lo cruzamos con otro supuesto ancestro, en este caso bebé, otro diploide. Este F1, cuando analicemos la meiosis, también vamos a ver bivalentes, pero en este caso los bivalentes corresponden a los genomios B. Los univalentes van a corresponder al genomio A. Entonces, esos dos análisis nos permiten concluir de que hay genomios en comunes, por lo que esos son los padres que dieron origen al alopoliploide natural. El próximo paso es tratar de sintetizar ese alopoliploide natural. ¿De qué manera? Tenemos las dos especies emparentadas, que sabemos que son diploides, cruzamos, generamos una F1 que es estéril. ¿Por qué? Porque solo vamos a ver en la meiosis que forman univalentes, tanto para A como para B. Por lo tanto, la meiosis es desbalanceada y hay esterilidad. ¿Cómo solucionamos la esterilidad? Duplicando esa F1 estéril para lograr una generación que es fértil. ¿Por qué es fértil? Porque ahora en los genomios A son dos y van a formar bivalentes y pasa lo mismo con B. Esa F2 que ya es fértil tiene que ser morfológicamente similar al poliploide natural. Y como última prueba lo que se hace es cruzar ese alopoliploide sintético o artificial que se creó con el alopoliploide natural y ver que sean de meiosis normal y fértiles. Entonces, en ese caso se confirman de que las dos especies que se analizaron al principio son los ancestros del alopoliploide cultivado. Se conoce claramente la poliploidía en el trigo y en especies afines. Esto está muy estudiado, sobre todo en la tribu Triticias, que lo que se descubrió o de la forma es del mismo modo, basándose en apareamientos en meiosis con híbridos entre especies distintas. Esos datos permiten saber que toda la especie o toda la serie corresponde a genomios con 7 cromosomas, como vemos en la imagen. Ahí tenemos 7 bivalentes, por lo tanto el número básico de toda la serie es 7. Cada genomio contiene en ese poliploide más o menos similitud
o diferencia entre sí, pero hay series que son homólogas u homeólogas de 7 cromosomas en cada especie diploide o en la especie diploide. Todas las especies en los géneros de triticias, ya sea Triticum, Aegilops, Agropyrum, Secale, Inaldia y un par más, tienen 7 pares de cromosomas o siempre múltiplo de los 7. Un ejemplo clásico es la serie de Triticum, en donde hay 3 grupos de especies con números cromosómicos diferentes, pero que todas respetan el número básico X igual a 7. Ahí tenemos entonces la meiosis 1 de, por ejemplo, Triticum monococcum, donde contamos 7 bivalentes. Esa especie es 2N igual a 2X, diploide igual a 14. Ahí tenemos el ejemplo de Triticum dicoccum, donde contamos 14 bivalentes, y esos son los de tipo M. 2N igual a 4X igual a 28. Ahí estamos ante el caso de una tetraploidía. Y el Triticum aestivum, que es el trigo cultivado, el trigo pan cultivado, donde contamos 21 bivalentes, y es un alohexaploide, 2N igual a 6X igual a 42, dando un tipo vulgare o otro tipo de trigo. Se conocen entonces todas las especies que están emparentadas o afines en esta serie, donde tenemos especies que son diploides, especies que son tetraploides y especies que son hexaploides. Y tienen la fórmula genómica a la derecha, que van desde los diploides AA hasta los hexaploides AA, BB, DD. Fíjense que en todos los casos el X o el número básico es igual a 7. En los diferentes genomios hay cierta similitud, como decíamos recién, y cada cromosoma de un genomio tiene uno parecido en los otros. ¿A qué se refiere esto? A que en realidad, por ejemplo, el cromosoma 1 del genomio A es similar o parecido al cromosoma 1 del genomio B. No aparean, va a aparear el 1A con el 1'A y va a aparear el 1B con el 1'B. Pero entre el 1A y el 1B hay una cierta similitud, por lo tanto se los denomina homeólogos. Recordemos entonces lo que decíamos, el apareamiento se produce únicamente entre cromosomas homólogos y eso está regulado o controlado genéticamente a través del gen PH, que se sabe que está en el brazo largo del cromosoma 5 del genomio B. Entonces siempre se van a formar, como ya habíamos dicho, siempre se van a formar bivalentes entre homólogos, no entre homeólogos. Cuando analicemos la meiosis, ¿qué vamos a ver? 7 bivalentes y vamos a ver 7 univalentes. Vamos a definir que los 7 bivalentes pertenecen al genomio A. Por lo tanto, en SF1 va a haber 2 copias del genomio A. 7 de un genomio y 7 de otro. Por lo tanto, definimos que SF1 es AA. Y se los asignamos a, porque sabemos que ENCOR es 2N igual a 7, pero también sabemos, como se formaron bivalentes, que Emer tiene que haber aportado un genomio A, por lo tanto, también van a estar en Emer. Sabiendo que ENCOR es 2N igual a 14, a ENCOR lo tenemos completo en su fórmula genómica. En el caso de Emer sabemos que es 2N igual a 28 y acá tenemos 14 cromosomas, por lo tanto a Emer lo tenemos incompleto. Pero tenemos 7 univalentes que no están definidos y eso sabemos, le vamos a poner el genomio B, sabemos que vinieron de un solo genomio en la F1, porque nos formaron únicamente bivalentes. Y nos están faltando 14 cromosomas en Emer, por lo tanto corresponden al genomio B. Cuando a ENCOR lo cruzamos con un hexaploide, vamos a ver una F1 2N igual a 28. ¿Qué vamos a ver en la meiosis? 7 bivalentes y 14 univalentes. Ahí están separados, pero los vamos a ver todos juntos como univalentes. A ENCOR ya lo tenemos definido, por lo tanto ENCOR va a ser AA. Y esos
7 bivalentes sabemos que vinieron de Einkorn, seguro, y que tienen que tener su similitud en Bulgare, por lo tanto Bulgare le vamos a poner A también. ¿A dónde corresponden los 14 bivalentes? Y tienen que corresponder a otros dos genomios. Le vamos a poner al primero B, por lo tanto esa F1 es B y Bulgare es BB, porque es diploide, o porque es hexaploide, perdón, van a estar de pares. Y a los univalentes que restan les vamos a poner D, por lo tanto hay un genomio D en F1 y va a tener que haber dos genomios D en Bulgare. Volvemos a repetir a Emer, que lo tenemos en el primer cruzamiento, y lo cruzamos por Bulgare. Ya sabemos que Emer es un halo tetraploide y sabemos que Bulgare es un halo hexaploide. En SF1 vamos a contar 35 cromosomas y que es de esperar en meiosis es que ahora haya 14 bivalentes y 7 univalentes. ¿De dónde vienen los bivalentes? Los primeros 7 son de A, ya sabemos que tanto Emer como Bulgare tiene dos genomios A. También sabemos que Emer y Bulgare tienen genomios B, por lo tanto, los dos van a aportar en sus gametos un genomio B y tiene que haber bivalentes de B en ese F1. Por lo tanto, la F1 es BB, un juego de B vino de Emer, el otro juego del genomio B vino de Bulgare. ¿De dónde salen los 7 univalentes? De los que nos están sobrando de Bulgare, que es el genomio D. Por lo tanto, en ese F1 hay solamente un genomio D que vinieron en sus gametas de Bulgare. Con esa deducción de ancestros se logró armar este esquema que ustedes tienen en el manual, donde explica el diagrama del origen del trigo con todas las relaciones filogenéticas, partiendo desde los primeros trigos cultivados, que lo tenemos acá del tipo Einkorn, que por diferenciación dieron o por diploidización vinieron o se originó de un trigo diploide llamado Triticum monococcum, cruzado por un posible ancestro que es Triticum cerci, que en algunos lados aparece como Agyrus despeltoides. En algún momento naturalmente se cruzaron, se duplicó también naturalmente, dando el primer ancestro de nuestro trigo cultivado como trigo fideo, Triticum turgidum, no es el mismo. Luego de 10.000 años de domesticación, se obtuvo el trigo tipo Emer, que también cruzado con una especie salvaje, diploide, un trigo salvaje, que fue el que aportó el genomio D, también por una duplicación espontánea que se supone o se cree que se creó más o menos o ocurrió hace más o menos 8.000 años atrás, llegamos al trigo cultivado hexaploide, que es Triticum estivo. Entonces, todo eso se pudo estudiar a través de la deducción de ancestro que veíamos como ejemplo. Hay algunos ejemplos en poliploidías, también en tabaco, en donde Nicotiana tabacum es el tetraploide con 2N48 cromosomas, mientras que sus tabacos afines o especies afines tienen 2N24 cromosomas. Entonces, la cruza de un tabaco que se denomina Nicotiana silvestris por Nicotiana tomentosiformis habría originado un híbrido estéril que por duplicación espontánea genera un híbrido fértil y constante y a partir de la domesticación obtener Nicotiana tabaco. Y a partir de ese, todas las variedades de tabaco que se cultivan en la actualidad. Sobre esto vamos a hacer un pequeño problema para practicar. También se conoce la poliploidía en el cultivo de maní, que es el género Arachis, como ustedes conocen. Hay varias especies diploides y tetraploides originarias en Sudamérica, en donde tenemos a Arachis hipogaea, que es el maní cultivado, que ya se sabe que es un halo tetraploide, 2n igual a 4x igual a 40, con dos genomios, y utilizando estudios que colorean con fluorescencia genomios enteros,
se logró comprobar que son Duranensis y Ipaensis los ancestros del Arachis cultivado, derivado por domesticación de Arachis monticola. Entonces lo que vemos pintado de dos colores en estas imágenes son en verde el genomio A y en rojo el genomio B. Para lograr, o de esta forma lograr saber que montícola fue generado a partir de la conjunción de los genomios AA y BB. También se conoce poliploidía embrásica, hay algunas plantas hortícolas que ofrecen este ejemplo, que es particular porque la serie tiene un cambio en el número básico que aumenta o disminuye en un cromosoma a la vez. Y esto se debe a duplicación o pérdida de un centrómero junto con algunas translocaciones al mismo tiempo, creándose el triángulo de Brásica con todas las especies que ustedes ven ahí. Si tomamos los vértices del triángulo, vemos que hay diploides cuyo número básico son x igual a 8, x igual a 9 y x igual a 10. Cuando se juntan, por ejemplo, el 2n igual a 18 con el 2n igual a 20, se origina una especie 2n igual a 38 con números básicos diferentes en sus genomios. Acá el genomio AA o el genomio A tiene un número básico de 10 y los genomios C tienen un número básico de 9. Por eso se llega al número 38, 10 más 10 más 9 más 9. Si nos vamos a la mostaza en rama, pasa lo mismo. Viene originado por B, que tiene un número básico de 8, y por A, que tiene un número básico de 10. Por lo tanto, se llega a un 2n igual a 36 en el halopoliploide. Y con la mostaza avicina, exactamente lo mismo. Originados por B, que tienen 8 cromosomas, y por C, que tienen 9, llegando a un 2n igual a 34. Conocer esas relaciones resulta útil para el mejoramiento genético porque dentro de toda esa serie se pueden obtener tipos morfológicos distintos de importancia comercial. Y fíjense que en esas especies que están mencionadas en la imagen, hay especies que se aprovechan en la parte aérea, hay especies que se aprovechan en la parte subterránea y hay especies que se aprovechan tanto en la aérea como en la subterránea. Pero todas están emparentadas. Todo este conocimiento llevó a que el hombre pueda generar halopoliploides artificiales a través de mejoramiento y surge o toma auge a partir del descubrimiento de la colchicina, que ya explicamos, que es un alcaloide que inhibe las fibras del huso, provocando duplicación cromosómica. Uno de los primeros intentos lo realizó en 1928 Karpechenko, que pretendía obtener un híbrido fértil que combinara las hojas de col con las raíces de rábano. Luego de los cruzamientos obtuvo una sola semillas de una planta muy estéril que por duplicación cromosómica accidental logró semillas F2, pero obtuvo una planta al revés de lo que buscaba. En realidad tuvo raíces de col y hojas de rábano, por lo tanto comercialmente no tuvo ningún sentido. Más adelante, y buscando un poquito más de precisión, se lograron combinar las características de dos especies en una sola, logrando una nueva especie. Vamos a traer el ejemplo en el que la cátedra Vamos a traer el ejemplo en donde la asignatura genética tiene su desarrollo en la parte de investigación, que es el triticale, producto de la cruza entre tríos hexaploides o tetraploides con centeno, que es diploide. Entonces, el centeno aporta los genomios R o el genomio R y de los tríos los genomios A, B y D. ¿Cómo se hace esto? Se toma una espiga de trigo que va a ser el progenitor femenino, por lo tanto se realiza un castrado manual con polen
de centeno y se realiza la fecundación artificial. Se obtiene una primer semilla, que es un híbrido, que por lo que explicamos es totalmente estéril. Se logra la germinación y se realiza el tratamiento con colchicina para provocar el duplicamiento cromosómico y obtener una planta madura y que al mismo tiempo sea fértil. Entonces, a partir de ahí tenemos una nueva especie que se denomina Triticale. Entonces, si lo graficamos a esto, tenemos el trigo alohexaploide de genomios AA, BB y DD, combinados con el centeno que aporta el genomio R, vamos a obtener un híbrido que es totalmente estéril. Ese híbrido no va a poder formar ningún bivalente, van a ser todos univalentes para los 4 genomios. Con el trigo alotetraploide pasa lo mismo, obteniéndose un F1 estéril. Necesitamos de esta duplicación, que en este caso es artificial, para obtener ese triticale octoploide y ese triticale hexaploide. Esos dos son los que se usan en el país como cereal forrajero de invierno y también se encuentran algunos ejemplos difundidos de alopoliploides entre género Phalaris por Tuberinacea y también se conocen algunas combinaciones trigenéricas entre trigo, centeno y agropiro, producto del cruzamiento entre triticales, o sea, trigo y centeno, y trigopiros, trigo y agropiros. A estos últimos se los denominan tricepiros y también son parte de la investigación que realizamos en la asignatura. Continuamos en el próximo video con los problemas de alopoliploides. Muchas gracias.